Hola i benvinguts a Església en Notícia un diumenge més. Ens proposem oferir-vos una estona entretenguda d'informació sobre l'actualitat diocesana d'aquests dies. No ens oblidarem tampoc de la formació, de la reflexió i també de la pregària, com és el cas del comentari a l'Evangeli d'avui. Ara, el resum de les notícies. Celebrem la jornada de la vida consagrada. Un nou servei de Càritas s'ha obert al barri de Solivera i vos contam l'inici de la campanya de Mans Unides. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, se n'anà amb Jaume i Joan a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó jeia amb febre, i llavors mateix ho digueren a Jesús. Ell li va donar sa mà i la va fer aixecar. La febre li desaparegué i ella mateixa el serví a taula. Tota la ciutat s'havia reunit davant la porta i ell va curar molts de malalts de diverses malalties. De bon matí, quan encara era fosc, es va aixecar, se n'anà a un lloc solitari i s'hi quedà pregant. Simó amb els seus companys sortí a cercar-lo. Quan el trobaren, li digueren: «Tothom vos cerca». Ell els digué: «Anem a altres llocs, als pobles veïns, i també hi predicaré, que aquesta és la meva missió». No els deixava parlar perquè sabien qui era. Després de curar la sogra de Pere, hi ha tants altres que el portaven. Després de treure molts de dimonis, Jesús no els deixava parlar perquè sabien qui era. No us sembla curiós que a un moment de l'Evangeli Jesús vulgui callar aquells i un altre moment vulgui enviar uns altres per explicar la paraula de Déu, per proclamar-la? Doncs no, perquè no tots els testimonis sobre Jesús són vàlids. I això és perquè el testimoni dels dimonis, que Jesús treia dels malalts, no és un testimoni vàlid perquè cerca més bé l'espectacle, cerca lo fantàstic. Un testimoni capaç de fer creure als no creients, però no capaç de transformar la vida de les persones. Creure en Jesús no és sinònim de seguiment. Els dimonis sabien qui era, però no el seguien. Aleshores, els signes, els miracles, no estan en funció de la fe, sinó més aviat en funció de la salvació d'aquell que ha rebut un do de Déu. L'autenticitat de la fe no demana cap miracle, sinó la trobada amistosa amb el Déu de l'amor i de la misericòrdia. Aquest és el nostre Déu. Dilluns passat va tenir lloc la jornada de la vida consagrada al monestir de la Real, una vertadera festa de les llums. Amb motiu de la festa de la presentació del Senyor, l'Església de Mallorca celebrà la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Enguany se celebrà al monestir de la Real, amb la tradicional processó de les Candeles i la posterior Eucaristia d'Acció de Gràcies presidida pel bisbe Javier Salinas. S'hi feren presents nombrosos religiosos i religioses de diferents congregacions, com a expressió de la fraternitat intercongregacional i de la de tots amb el bisbe. El papa ha dit: «M'agradaria que les vostres cases, les vostres institucions, estiguin obertes als nous necessitats, que fèreu l'esforç de renovar-vos les vostres estructures, de simplificar-les, que tinguérem el coratge d'innovar en la transmissió de la fe, en la caritat, en tantes coses». La festa de la presentació del Senyor se celebra tradicionalment el 2 de febrer. Forma part de les grans festes de l'Església que tenen el seu origen en l'Orient cristià i que se celebra 40 dies després de Nadal. A mitjan segle V es fa menció d'una processó amb espelmes el 2 de febrer, prenent de cada vegada més relleu la benedicció de les mateixes. A causa d'aquesta benedicció, la festa pren el nom de Candelària. Càritas inaugura un nou centre de distribució d'aliments, en aquest cas a la barriada de Solivera, una manera de dignificar la tasca d'assistència. Càritas Mallorca ha posat en marxa aquesta setmana un nou centre de distribució d'aliments que donarà servei a prop de 200 famílies que es troben en situació de pobresa. Els usuaris d'aquest centre vendran derivats del grup d'acció social de les parròquies de l'Eixample, l'Encarnació, Santa Caterina i Tomàs, Sant Francesc de Paula i la Resurrecció.
Aquest any passat van posar en marxa aquests centres per intentar dignificar un poquet la distribució d'aliments a les famílies. Normalment el que fèiem era que les famílies venien a cercar els aliments que els donàvem a dins una bossa i nosaltres trobàvem que això era una actitud molt passiva en el que no enllaçàvem amb les necessitats reals de les famílies. Llavors el que vam fer va ser ajuntar esforços per dignificar uns altres espais on les famílies poguessin elegir aquells aliments que necessiten de lo que nosaltres disposam. Llavors, hi ha una distribució de punts que se dona a les famílies depenent de la unitat de membres que la componen i les famílies quinzenalment venen aquí i amb aquells punts bescanvien els punts en els aliments que ells troben. Cada aliment té una puntuació i també vam incorporar tots els productes d'higiene personal i de neteja de la llar. Aquesta experiència ha estat una experiència molt positiva, molt valorada, tant pels voluntaris com per les persones ateses fins ara, en quant a aquesta llibertat, en aquest element participatiu i sobretot també que eren conscients que teníem uns productes que en teníem molts però que tenien molt poca sortida. Aquest sistema atorga a cada família un número de punts, des de 15 si és un sol membre, fins a 40 per una família integrada per 5 membres. Amb aquests punts, la família pot anar recollint distints productes en les mesures de les seves necessitats. Per als responsables de Càritas, aquest mètode dignifica les persones, ja que l'antic sistema en què es recollia una bossa d'aliments moltes vegades no resolia les necessitats de les famílies. Mans Unides inicia la campanya de Mans Unides amb un lema suggerent: lluitam contra la pobresa. T'hi apuntes? Dijous passat es va presentar a Palma. Com cada segon diumenge de febrer, Mans Unides, l'organització de l'Església Catòlica per a l'ajuda, la promoció i el desenvolupament del Sud, llança una nova campanya contra la fam. El lema d'aquest any és Lluitem contra la pobresa. T'hi apuntes? I va ser presentada per Maria Oliver, delegada de Mans Unides a Mallorca, Maria Ignacia Chacártegui, voluntària de l'entitat, y el misioner d'Àfrica, Antonio Guirao. Y actualmente este año es un año, diríamos, puente, en el cual vamos a reflexionar sobre un tema que se supone que es conocido, pero no, que es en la lucha con la pobreza, contra la pobreza, que aún sigue siendo la tenaza que con todas sus diferentes formas impide a las personas y a los pueblos crecer, cuáles son sus raíces más actuales, porque van cambiando, y a la vez cuáles podrían ser las utilidades que podríamos encontrar para ayudar a escapar de esa trampa mortal a la gente. Durant el 2014, l'organització recaptà prop de 330.000 euros, gràcies a les aportacions de 800 socis i a les donacions d'altres entitats, un 80% privades i un 20% del sector públic. Actualment s'estan finançant més de 800 projectes a més de 50 països. En la semana que comienza la campaña de Manos Unidas, como no, en nuestro programa no podía faltar un misionero que diera testimonio de su trabajo diario durante muchos años y también de la aportación de Manos Unidas a la sociedad, en concreto al lugar donde él se encuentra. Estamos con Antonio Guirao, él es misionero, ha sido misionero en Kenia durante muchos años, es misionero comboniano y nos acompaña hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. En este programa, como decíamos, misionero comboniano, desde hace muchísimos años. ¿Cómo nace un misionero? ¿Por qué alguien decide ser misionero? ¿Es una vocación específica esta? Desde luego tiene que ser específica, puesto que hay que cortar con mucho, hay que aguantar mucho, y desde luego si no tienes una vocación será difícil el seguirla y el ser constante, ¿no? Entonces, yo al principio estaba en el seminario diocesano de Guadix para ser sacerdote diocesano, pero pasaron los misioneros por el seminario, especialmente de los combonianos, entonces me enganché ahí porque me presentaron el panorama de África tan llamativo y tan urgente y digo, ¿por qué no? Y entonces de ahí surgió un poco la vocación que se fue alimentando poco a poco para ir superando también las dificultades a nivel de familia, a nivel de todo y para después para salir del país, de dejar la lengua, dejar las costumbres, todas esas cosas. Para un misionero África es su gran amor, podríamos decir, ¿no? Sin duda.
Sí, es el gran amor que realmente después te coge tan fuerte, ¿no? Que es difícil que dejarlo, y cuando te piden que vuelvas, pues te cuesta mucho. Y entonces hay que echar mano también de la fe para llevar y hacer un trabajo aquí que sea también, pues no sé, de gozo y de alegría y de esperanza también, porque es compartir aquello que has vivido aquí. Claro. Él está aquí en Mallorca ofreciendo su testimonio con motivo, como decíamos, de esta campaña de Manos Unidas. Sí. ¿Manos Unidas es necesaria todavía hoy? Y Sí, yo le sí. haría otra pregunta, ¿hasta cuándo lo va a ser? Eso ya es más difícil, ¿no? Eso es más difícil si no hay una respuesta, digamos, a nivel, digamos, gobernativa, con una voluntad política por parte de todos los gobiernos para terminar con el hambre, con la pobreza, con la falta de medios en muchos lugares de este mundo. Desde luego que continuaremos necesitando de manos unidas, y sí, porque al fin y al cabo, oye, centenares, ya hemos visto que alrededor de 800 proyectos cada año se llevan a cabo a través y por medio de Manos Unidas. Por lo tanto, hoy por hoy son necesarios este organismo, y desde luego mi experiencia ha sido fantástico, puesto que gracias a Manos Unidas hemos podido abrir pozos, hemos podido levantar dispensarios, tener clínicas móviles y sobre todo escuelas. Me han ayudado a construir un montón de escuelas primarias y secundarias, guarderías infantiles, técnicas, etcétera, ¿no? Manos Unidas a veces dice que ese precisamente es el futuro, construir escuelas con lo que ello supone. ¿Está de acuerdo en esa afirmación? Yo estoy muy de acuerdo, porque además como misionero estoy convencido que si no hay formación, no hay educación por medio de las escuelas, entonces no tienes un terreno donde puedas sembrar el resto o cultivar y cosechar. Que los papás no entienden el porqué de la escuela. Claro. ¿Y por qué tienen que mandar ellos sus niños a la escuela y privarse de que vayan con las cabras, con las vacas, que vayan a recoger agua, que vayan a recoger leña, que cuiden de los hermanitos, etcétera? Entonces tienes que ir luchando, y el gobierno pues te da mano libre para que tú actúes, inicies de acuerdo con los líderes locales una escuela aquí, otra allá, etcétera, para que haya posibilidad de que los niños lleguen. Pero ahí, en esas circunstancias, tienes que tener internado, dar de comer, dar de dormir, dar todo a esos niños durante los 3 meses de escuela, y ir a casa solamente el mes que tienen de vacaciones entre cada trimestre. Porque si no, los tienes hoy y mañana no los tienes, porque los papás los van a enviar detrás de sus cabras o de sus vacas, o cuidar los demás hermanitos en casa, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, si quieres tener niños en la escuela, tienes que tenerlos así, en plan de internado. El trabajo de sensibilización y de educación vemos que es más amplio, ¿no?, que lo que es Desde una luego. escuela. Sí, es muchísimo más, porque cuando tú encuentras una mentalidad totalmente centrada en lo que es, los animales, para ellos su riqueza son los animales. Exacto. Y los hijos. Pero prácticamente son ahí el centro, son las vacas o las cabras o los camellos, lo que tengan. Claro. Y sacarles de ahí es un trabajo de mucha paciencia y de mucho contacto con las personas, y poco a poco se dan cuenta de que sí, que tenemos razón, y por lo tanto que van a enviar sus niños y sus niñas a la escuela. Importante. Porque también, las niñas, para dejarlas mandar a la escuela es otra odisea. Otra odisea, una doble odisea, podríamos. Una doble odisea, porque la niña, claro, como la mujer no cuenta nada, pues la niña menos, etcétera. Entonces ellos que hagan un trabajo determinado, pero nada más. Claro que sí. Yeah. El Papa Francisco nos habla de ir a las periferias. Creo que usted se lo ha tomado muy en serio esto, y mucho antes de que lo dijera, ¿no? Desde luego, porque la misión ordinariamente es una de las periferias más... Claro. Más lejanas, digamos, sí. Más lejanas y más necesitadas, aunque hay muchas periferias junto a nosotros que realmente necesitan también una atención muy grande. Y para nosotros que estamos aquí haciendo esta labor de
de animación misionera por una parte, y eso también, pues esto nos ayuda a acercarnos a estas periferias que están cerca de nosotros y que necesitan también mucho tiempo, fe y no sé, generosidad, cariño, etcétera. Claro. Precisamente en una época de crisis como está viviendo Europa, como vive España en este caso, ¿cómo siente el tema de la misión y de la sensibilización en la misión? ¿Se ha dejado abandonada? ¿No? ¿Es todavía necesaria? ¿Cómo lo ve? Qué sé yo, ha cambiado muchísimo porque ahora, por ejemplo, gente joven que quiera comprometerse como misionero o misionera, son poquísimos los que se atreven a cuestionárselo, y menos aún los que se atreven a dar un paso en este sentido. Claro. Por lo tanto, está claro que nosotros vamos creciendo y vamos haciéndonos mayores y ya podemos llegar a mucho menos de lo que llegábamos en un principio. Está claro que en muchos sitios ha habido un desarrollo y un cambio que poco a poco pues no se necesitan los misioneros que se necesitaban hace 20 años. Claro. Yo Eso es una buena noticia. En mi zona, por ejemplo, yo he trabajado con POCOT, pero en cierto puesto ha llegado el momento en que he entregado la misión a la diócesis, y en la diócesis el obispo ha puesto ya unos sacerdotes autóctonos de Kenia para llevarla adelante, cuando ya están en marcha y ya se pueden defender y pueden ayudar también al sacerdote que esté ahí. Por lo tanto, hay un camino hecho y poco a poco en muchos lugares no se necesitarán unos misioneros como hasta ahora. En otros lugares, yo no conozco todo el mundo, pero sin duda hay lugares donde sí que se requieren todavía, ¿no? Claro que sí. A lo mejor no por la ayuda material que puedas dar, que también la necesitan, pero por la ayuda, digamos, a nivel espiritual, a nivel pastoral, etcétera, ¿no? Es importante esta visión también optimista, ¿no? y de esperanza que nos da y que nos trae desde Kenia. Antonio Guirao, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ha sido un placer hablar con Para mí usted. también un placer estar aquí y también hablar contigo y dando el mensaje al resto que lo reciba. Claro que sí. Muchísimas gracias, y seguimos hablando de Manos Unidas, precisamente del trabajo que han hecho y de esta memoria 2014 y de los proyectos de 2015. Los pobres. 1000 millones de rostros, de nombres, de historias, motivos por los que luchar cada día, a los que acompañar y apoyar. 1000 millones de víctimas del individualismo, de la indiferencia, de la desigualdad, de unas miserias hondamente arraigadas en las sociedades del norte, transformadas en el sur en pobreza y exclusión. Por ello, nuestro trabajo contra la pobreza no puede limitarse a inspirar, financiar y apoyar proyectos de desarrollo. De nada servirían esos esfuerzos si no lucháramos también por cambiar actitudes, concienciar, educar, convencer, denunciar. Queremos borrar la pobreza de las vidas de las personas. Queremos crear oportunidades donde ahora no hay nada. Construir el desarrollo. Trabajar por la dignidad de las personas es la labor de Manos Unidas en todo el mundo. Manos Unidas se sumó a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y los apoyó como el esfuerzo global más grande de la historia para combatir la pobreza y la desigualdad. Durante los últimos 15 años se ha trabajado, con mayor o menor éxito, para lograr unas metas que abarcan desde la reducción a la mitad de la extrema pobreza hasta la detención de la propagación del VIH-Sida y la consecución de la enseñanza primaria universal. En educación se ha aumentado el número de niños que terminan la enseñanza primaria, aunque todavía quedan más de 50 millones de motivos por los que seguir luchando. Se ha reducido a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza extrema, pero aún existen 1.200 millones de razones que reclaman nuestro esfuerzo. Ha bajado a la mitad el número de personas sin acceso al agua potable. Sin embargo, todavía existen otras 748 millones de historias por las que trabajar. Han disminuido la mortalidad infantil y la mortalidad materna.
A pesar de ello, las 300.000 mujeres que mueren al año por ser madres nos impiden relajarnos. Se ha reducido la desigualdad entre sexos, aunque millones de mujeres víctimas de la violencia nos impulsan a la acción. Ha disminuido la proporción de personas que padecen hambre, pero aún hay 805 millones de argumentos por los que seguir peleando. No basta con reducir la pobreza, hay que acabar con ella. Todo esto ha sido un gran paso, pero la lucha continúa. Cada logro plantea un nuevo objetivo. Cada meta lleva a un nuevo proyecto. Porque cada iniciativa nos demuestra que es posible seguir borrando la pobreza. Por eso te invitamos a formar parte de ese gran proyecto. Te animamos a acercarte a los pobres y a luchar por ellos. En las parroquias, educando, comunicando, con presencia en la vida pública, en redes internacionales. Tú puedes ayudarnos a conseguir nuestro objetivo. Con tu solidaridad, con tu apoyo, desde tu empresa, en las instituciones, a través de los medios de comunicación, en los colegios, desde tu comunidad. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Sabeu que podeu adreçar les vostres preguntes sobre l'Església, la fe, el cristianisme al nostre correu electrònic, el que veus a la vostra pantalla. I mossèn Bartomeu Villalonga la respondrà. Avui parlarem del baptisme. Ens demaneu per què l'Església batia infants? L'importància que dona l'Església en el primer dels sacraments i que anomena baptisme és que és el sacrament que és el fonament de tota la vida cristiana i és el sacrament que ens dona el do de l'Esperit Sant, és el sacrament que ens perdona els pecats, és el sacrament que ens incorpora a l'Església. I per què l'anomenam baptisme? Si anem a l'arrel de la paraula, a l'arrel grega de la paraula, veurem que significa immergir, significa submergir. I és que el ritu principal del baptisme és l'immersió a dins l'aigua. I dèiem que aquell que és batiat és submergit dins la mort de Crist i reneix a la resurrecció del Senyor. També se coneix el baptisme, també se l'anomena com a bany regenerador de l'esperit i també se diu que el baptisme és aquell que il·lumina la vida del cristià. Amb mossèn Pere Oliver parlam de les petites i senzilles celebracions que es fan a les visites als malalts. Endavant. Hi ha una petita celebració domèstica que hauríem de tenir molt present i és la celebració o la visita als malalts, quan les duim la comunió. Aquesta petita celebració, que hauria de ser una petita celebració, no només donar el cos de Crist, sinó també poder tenir un moment d'escolta de la paraula. Quina paraula li podem oferir? Pues molt fàcil, jo vos suggeriria que agafem el full dominical del diumenge i l'aprofitem per poder anar visitant el malalt, poder llegir l'Evangeli que se va llegir diumenge passat, que va escoltar la comunitat cristiana diumenge passat, poder tenir un moment de silenci, poder tenir una petita paraula, poder fer alguna pregària, encara que fos per mateix malalt, per la salut d'aquell malalt o dels altres malalts de la comunitat, poder resar el Pare Nostre i poder combregar. És a dir, ha de formar una petita celebració, no ha de ser només donar el cos de Crist, ha de ser també donar la paraula de Déu, poder meditar un poquet la paraula de Déu i poder participar d'aquest cos de Crist i poder cloure la celebració amb una petita oració d'acció de gràcies per aquell malalt
i per haver pogut rebre el cos de Crist. Jo creo, la pel·lícula d'aquesta setmana, un grup de testimonis. Ens parlarem del significat de la vida i el poder de la fe, a través del credo. Yo creo es un documental sobre la fe católica dividido en 3 partes articuladas, siguiendo los 3 grandes capítulos del credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Así plantea grandes preguntas sobre la fe, a las que van dando respuesta numerosos testimonios de creyentes, que hablan con espontaneidad de su propia experiencia. Estos testimonios anónimos se sinceran sobre en qué creen y por qué. Cada uno de ellos representa una vida, unas circunstancias, todas ellas tan diferentes y a la vez tan cercanas. Estas personas explican con naturalidad y sencillez el papel que juega la fe en sus vidas. Realmente lo que pretende la película no es conocer la presencia de la fe en el mundo, sino la influencia y el valor de la fe para llenar la vida de sentido. En el fondo, la película busca dar una visión nueva, fresca y sugerente sobre el hecho de creer, que constituye una invitación a acercarse a la persona de Jesucristo. El resultado sintetiza muy bien el punto de vista católico de las grandes cuestiones, como el sufrimiento, el mal, la oración o la caridad. La fuerza emotiva de los testimonios, la belleza de la naturaleza, la pureza de la palabra de Dios, el arte sacro y una sensacional banda sonora complementarán esta obra de referencia que toma el credo católico como recorrido argumental y que intenta buscar la belleza de la fe. Com ja és tradicional, en aquest segon cap de setmana del mes de febrer celebrem l'inici de la campanya 2015 de Mans Unides. Sempre és així, sempre parlam sobre aquest tema i amb ell, amb el bisbe que ens acompanya avui en aquest programa, comentarem què ha fet aquesta campanya contra la fam de Mans Unides. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa. Esborrar la pobresa és un objectiu alt, noble, però possible avui dia? Per almenys el títol és molt provocador i realment és una invitació, una crida a un esforç, a un compromís. I és el compromís que porta endavant Mans Unides any darrere any, intentant treballar en tota la gent, perquè en últim terme la pròpia ONG és una proposta de l'Església, però al mateix temps no seria res sense la implicació, la complicitat, el treball de tantes i tantes persones que creuen en els programes de Mans Unides. I tot això col·labora en el conjunt de totes les altres entitats i iniciatives a nivell mundial per a afrontar aquest tema que realment sí que crida molt l'atenció. Com és possible que en les hores d'ara pugui haver gent que tingui que patir fam, quan resulta que poden haver recursos, n'hi ha recursos suficients i realment podríem fer una política que en la que pogueren arribar a tots aquells elements bàsics per la seva vida. I clar, quan diguem la fam també diguem-lo tot, no solament és el menjar, que també ho és, però també és la cultura, l'educació i també el tema de la salut. Són 3 elements que van units. I aquests 3 elements també tenen un últim terme, un component últim que és decisiu, vulguem o no vulguem, és el sistema polític que té cada país, la forma de govern, un govern que tinga cura realment dels drets de totes les persones, de la dignitat de cadascú, tot això va unit ahir. I jo penso que aquesta proposta, esborrar la fam, la pobresa en el món, és un lema que realment, de nou, pot motivar-nos a col·laborar amb Mans Unides en les seues propostes de transformació i d'ajuda als demés. Aquestes són precisament les reivindicacions de Mans Unides. I seguint un poquet l'agenda d'aquests dies, demà és un dia especial. Demà la diòcesi parteix a Roma. Per fer què? Sí, comencem ja escalfant motors per preparar-nos al 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, i penso que és
un moment important d'una presència nostra a Roma. Anem molt ben acompanyats, anem acompanyats de Sant Alonso Rodríguez, no? Li portarem al Sant Pare un signe que li agradarà i que l'unirà més a Mallorca perquè el papa ha quedat molt vinculat a Mallorca a través de Sant Alonso, no? I sobretot li mostrarem al Sant Pare la nostra disponibilitat, la nostra unió amb ell. També tindrem l'oportunitat d'iniciar l'any de Ramon Llull allà en una conferència que donarà mossèn Jordi Gallà sobre Ramon Llull, missioner del segle XXI, perquè ell té molt que dir-nos en aquest moment. I jo penso que serà un moment també de pregària al Senyor, i pregària perquè si és la seva voluntat i si l'Església ho considera oportú, que puga elevar els altars plenament, el nostre beat, sinó que fer-lo, mostrar-lo com a sant. Esperam si aquesta gràcia pot ser real en aquest any Ramon Llull, que ja quasi podríem dir que començam. Està ahí, ja. Sí, gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos. L'esperam la setmana que ve també per comentar ressons d'aquesta peregrinació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes. Tornarem la setmana que ve amb més continguts que hem preparat per a tots vostès. Passin una bona setmana i fins aviat.